La magia de los hábitos, el equilibrio perfecto entre dejar que las cosas fluyan y hacer que las cosas pasen. Bienvenida a La magia de los hábitos, el podcast que te ayudará a crear paso a paso la vida que realmente sueñas. Mi nombre es Stephanie Restrepo y estoy muy emocionada de ayudarte a descubrir un nuevo mundo, donde vamos a hablar de disciplina flexible, intuición, manifestación, productividad, planificación y muchísimo más. Comencemos. Hola mujer poderosa, bienvenida a un nuevo capítulo muy divertido y así un poco venenoso. Es broma. Este capítulo no va realmente de nada venenoso. Bueno, este es un capítulo que venía así como amasando en mi cabecita y escribiendo en mis notas del teléfono hace algunos días y escribiendo la newsletter de hoy acerca de el título, que si estás escuchando este podcast porque le diste clic a la newsletter, entonces viste que el título de este podcast tiene que ver con el juicio, porque juzgar es importante. Pero si llegaste a este podcast de la nada, déjame decirte que es tu oportunidad perfecta para que vayas y te suscribas a mi newsletter para que te llegue un email cada semana con este capítulo del podcast, pero además con otra información importante que comparto cada semana, como tips mágicos, también como frases que nos recuerdan cosas que necesitamos recordar para la semana, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, hoy vamos a hablar acerca de la importancia de juzgar y la importancia que tiene que nos permitamos hacerlo. Miren, voy a empezar con una historia. Básicamente, cuando yo empiezo a profundizar y a adentrarme en el camino del crecimiento personal y a darme cuenta de que eso es un camino, a darme cuenta de que estaba empezando a hacer una inmersión de cabeza en mi desarrollo personal y espiritual también, que por supuesto han ido para mí en conjunto de la mano, empiezo a darme cuenta de estos nuevos descubrimientos acerca de lo que significa cada vez que juzgamos, cada vez que chismoseamos, cada vez que estamos ahí llenándonos de envidias, de cosas, desechos, ¿verdad? Desechos mentales, cuando simplemente nos sentamos con nuestras amigas a hablar cosas que sabemos que hoy en día sabemos que la verdad no merecen la pena, ni siquiera hay que desperdiciar tiempo en ello. Entonces, cuando yo empiezo a entender que mi juicio era básicamente una confesión, yo empiezo a suprimir mis juicios. Empiezo a entender que la realidad es que muchas de las cosas que yo criticaba en otras personas básicamente eran cosas que yo misma quería, eran cosas que me estaban mostrando lo que yo misma, o sea, esas cosas que yo tanto le criticaba al otro, yo misma las tenía, etcétera, etcétera. Y entonces ahí uno empieza como ya a empezar como a resistirse, a decir como, bueno, yo ya sé que esto es esto, entonces yo ya sé esto de dónde viene, voy a dejar de hacer esto de juzgar y no voy a volver a chismear con nadie, yo no voy a volver a hablar mal de nadie y no sé qué y tal. Sin embargo, mis conversaciones empezaron a volver muy aburridas, sobre todo con mi mejor amiga, Jennifer. Éramos como, además porque hemos hecho todo este recorrido juntas, entonces nos poníamos como, bueno, no, es que es mejor no juzgar, cada quien con su vida y no sé qué, pero era inevitable de vez en cuando estábamos así como hablando bastante, como que salía alguna cosita, si sabes, de esas cosas de cuando hablas de tu esposo o bueno, lo típico, lo más fácil para las que somos casadas y que ya no tenemos tanta vida social, el esposo, la familia del esposo, o está nuestra propia mamá, ¿verdad? O la amiga cercana, etcétera, etcétera. A ver, mojigatas, levanten la mano, pero que me diga, que tire la primera piedra aquella latinoamericana o española que nunca ha rajado de nadie, que nunca ha juzgado, nunca ha dicho, no, es que esto que está haciendo está fatal. No creo que en mi comunidad exista eso. Entonces, partiendo de aquí,
básicamente me empezó a pasar eso, que mis conversaciones empezaron a volver bastante aburridas y como que en vez de estar sintiéndome con mayor satisfacción personal o sentirme como más libre, realmente habían cosas que me incomodaban muchísimo, sobre todo principalmente empezando por mi pareja, por Sebas, y que yo sentía que no las podía desahogar, que simplemente era como, bueno, pero y es que seguramente si todo esto que me molesta de él es porque yo también lo tengo, y entonces es que yo soy la que estoy mal, y se convertía al final en ese autojuicio, en esa culpa y hasta en ese rencor o esa emoción que al final se quedaba ahí atascada dentro. Resulta que hace como 2 años aproximadamente o un poco más, yo les empecé a hablar un poquito de esto en las redes sociales. De hecho, en uno de mis posts más viejos de la cuenta de la magia de los hábitos, yo hablo acerca del juicio, acerca de lo necesario que es juzgar. Y hasta ahora nunca lo había hablado en ningún email, ni en la newsletter, ni aquí en el podcast. Y definitivamente me di cuenta de que era muy necesario volver a retomar este tema, sobre todo porque hubo algo que me lo detonó hace poco. Vi una publicación súper graciosa de la cuenta Mamá con Amor, ella es paisa, y me encanta. Entonces ella justamente hace un reel, así como haciendo una especie de diálogo jocoso de esas amigas que dicen, ay sí, pero no, yo ya no juzgo, yo lo único que hago es simplemente observar cuáles son todas las heridas del pasado que tiene esa persona, todas las creencias limitantes y no sé qué, no sé cuánto, pero yo no juzgo. Y al final, entonces luego una chica pone en los comentarios, y al final terminamos diciendo, qué plan de alma tan complejo. Entonces me hizo reír muchísimo. Y por eso yo tengo aquí en el podcast como una sección a la que llamo Chisme con propósito. La semana pasada, el capítulo anterior a este, fue de un chisme con propósito. No les hablé de un tema muy elaborado, básicamente les hablé de mi vida personal, pero también, obviamente, observándolo desde un lugar productivo, desde, ok, ¿qué más puedo hacer con esto? ¿Qué puedo transmitir y quizá enseñar con esto? Y lo mismo quiero hacer hoy con este podcast y básicamente invitarlas a reenfocar esto del juicio. Entonces, ¿qué pasó? Que básicamente mis conversaciones empezaron a volver tan aburridas y sobre todo empecé yo misma a acumularme de tanta caca que no estaba haciendo nada eficiente, que me dije, a ver, ¿qué más da? El juicio tiene que tener algo bueno. Y por eso fue la primera vez que escribí ese post en las redes sociales, que de hecho aquí lo estoy buscando. Miren, es una publicación del 9 de mayo del 2022, miren qué poderoso, y yo lo tenía pensado también como para enfocarlo en un libro. Puse capítulo 7, juzgar. Entonces, ¿qué pasó? Que me permití volver a juzgar, me permití volver a chismear, me permití simplemente ir a rajar con las personas más oportunas posibles acerca de determinado tema, acerca de determinada persona, la celebrity, aquella que has visto lo que está haciendo. Me permití volver a hablar con mi mamá esas conversaciones divertidas de, ya viste la Shakira, ya viste la Karol G, o sea, esas celebridades que nunca van a saber todo lo que estamos chismeando acerca de ellas, y que vaya pobrecitas toda esa energía también que reciben, pero bueno, es el mundo como es, tal cual, es la realidad y ya está. El caso es que cuando me permití hacerlo, entonces entendí que el juicio realmente puede ser maravilloso. Y sobre todo cuando empecé a reflexionar, me di cuenta de que si nosotros nunca juzgáramos, imagínense el mundo en el que viviríamos. Si de verdad juzgar fuese tan malo, imagínense, todos estaríamos todavía quizá viviendo bajo las órdenes de unos reyes que simplemente tenían esclavos. ¿Se imaginan? O todos los países tendríamos básicamente dictaduras que someten a las personas. O simplemente nada cambiaría. Nada cambiaría porque no habría un juicio, no habría un punto de partida desde el cual estamos observando que hay algo que va mal, que hay algo que no está funcionando. Entonces, cuando empecé a darle ese significado, también
por supuesto, ya nos toca adentrarnos en los detalles. Porque obviamente no todos los juicios se necesitan, no los estamos haciendo para mejorar al mundo. Es decir, si yo lo que estoy haciendo es juzgar, mira, este proceso o es que la democracia de este país está mal, entonces vamos a alzar la voz, a crear un liderazgo, ¿cierto? Eso es un propósito bastante más grande. Cuando estamos juzgando algo que sabemos que está funcionando mal y que tiene como un propósito específico de un bienestar para muchas personas. Ahora, cuando ya mi juicio es como, ¿has visto la ropa que se puso? Es que se ve fatal. ¿Has visto qué poco apropiado? Cosas como esas, obviamente, ya eso no va a implicar de verdad como una gran mejora al mundo. Pero adivina qué, va a implicar una gran mejora de ti misma. Va a implicar que si tú llegas y observas ese juicio con la objetividad que tienes que hacerlo, sí puede traer unos efectos, pero extraordinarios en tu proceso de crecimiento, en tu proceso de transformación, en tu proceso de evolución personal y espiritual. Créeme, ahí es donde están los grandes saltos mentales. Pero ojo, esto solamente funciona si tú te permites juzgar desde la diversión, desde tu parte más humana, desde la parte oscura que también tienes y que sencillamente puedes aceptar. Si te permites juzgar sin juzgarte. Juzgar sin juzgarte, que yo sé que es bien difícil cuando nosotras ya empezamos este caminito. Pero también cuando ya te liberas, simplemente entonces lo haces divertido. Te das cuenta de que en cada conversación, ya ahora les hablo también desde mi experiencia, con mi mejor amiga lo que hacemos es, ok, sí, nos divertimos, si estamos juzgando, nos reímos de nosotras mismas, nos decimos, vaya mierda, ¿qué será esto? Que todavía no descubro qué es esta mierda que me tengo que trabajar, pero es que eso que ella hace me molesta muchísimo, me incomoda, es que, y así, y ustedes no saben, no se imaginan también, justamente a través de este proceso, cosas que he descubierto de mí, de mi sombra también, de las cosas que yo creía que supuestamente tenía muy sanas y la realidad es que no, y que todavía necesito seguir sanando, porque tengo mucho que seguir sanando. Entonces, esta es la invitación para que te atrevas y te des ese permiso. Si tú estás en este momento, miren, justamente ayer estaba con mi clienta nueva, que se los conté la semana pasada, luego les contaré de quién se trata, pero ella también hablaba acerca de esto de la ley del péndulo, de que cuando estamos como en un extremo, directamente nos vamos hacia el otro extremo, y ese concepto me pareció explosivo, fabuloso, y es así, es real. Es decir, entonces nos vamos del extremo de juzgar y chismear y perder tiempo y energía en ese proceso que sabemos que no es 100% sano. Entonces ya sabemos que si estamos juzgando desde la pérdida de tiempo, desde simplemente como hacerlo sin encontrar ninguna reflexión ni análisis posterior, ojo, ahí sí estamos desperdiciando tiempo y energía que valen oro. Pero ¿qué pasa? Que de ahí nos fuimos al otro extremo, a sencillamente no querer juzgar nada, decir todo el tiempo es que todo es perfecto, decir es que el plan divino es perfecto y todo está funcionando tal y como es, pero entonces seguimos con nuestra pareja con un montón de problemas diciendo, pero ¿por qué no hace esto? ¿Pero por qué no me entiende de aquello? ¿Y cómo lo voy a juzgar? ¿Y cómo es que soy yo la que estoy mal? ¿Qué más tengo que cambiar yo por dentro? ¿Qué más me tengo que trabajar yo? Esto que me incomoda tanto. Y entonces nos fuimos al otro extremo que para nada sigue siendo igual de improductivo. Entonces miren lo de la ley del péndulo. Esto fue fabuloso lo que acabo de aprender. Y claro, la idea es que luego nos vayamos balanceando hasta que ese péndulo pues ya vaya entrando como en un pequeño equilibrio. Pero es verdad que inevitablemente nos vamos como de un lado para el otro. Pero entonces aquí simplemente invitarlas a que si están en ese paso o en ese
punto del proceso donde se están sintiendo incluso ahogadas por no permitirse juzgar, suelten el aire, respiren y dejen que salga todo. Ahora les voy a dar algunos tips y consejos bien útiles para que esto de verdad sea eficiente. Lo primero, la persona con la que eliges hacerlo. Es muy importante que esa persona de verdad sea una persona de confianza para ti, que sea una persona que entiende todo lo que realmente quieres decir y que no lo va a sacar de contexto, que no te va a juzgar. Entonces, incluso eso se vale hasta que sea con tu mamá, si es la persona de más confianza. Yo estoy aquí hablando de mi mamá un montón porque además la tengo a mi lado, que eso es fabuloso y la amo. Pero eso, al elegir muy bien las personas o la persona con la que lo haces. Yo personalmente les dejo este tip. Tengo diferentes tipos de grupos y de personas con las que abordo diferentes temas. Entonces con mi mejor amiga pues hablo casi que de todo, pero tampoco la agobio con temas que yo sé que a ella no le interesan. A ella, por ejemplo, no le encanta hablar de emprendimiento ni nada de esas cosas, entonces con ella no hablo de ese tema. Con mi mamá hablamos de los familiares cercanos, es que Tefi, pero qué chismosa eres. Que ojo, no se equivoquen, tampoco es que ese es mi deporte favorito, no. Simplemente les estoy contando cuando elijo hacerlo, lo hago de forma consciente ahora y eso es muy distinto, pero no es que pierda mi tiempo haciéndolo, porque es verdad que desperdiciamos mucho tiempo y al final nos podemos estar envolviendo en una espiral de negatividad, de tonterías, de cosas que no son útiles. Aclarando esto, entonces, también tengo mi grupo Emprendedoras, donde también hablamos de determinado tema, del mundo del emprendimiento, del mundo de los negocios digitales, etcétera. También tengo mi grupito de mamás, entonces, donde también hablamos, mira, es que esta tendencia, es que esto no sé qué, ¿cierto? Y también, por supuesto, no quiere decir que esas sean las conversaciones de todo el tiempo, sino que, por supuesto, las principales conversaciones, el 80% de las conversaciones que yo tengo en esos grupos y con esas personas son constructivas. El 20% quizá es ya esto de, bueno, me voy a permitir hablar de este tema que me está molestando, que me está incomodando. En el tema de la maternidad hay mucho de qué hablar. De hecho, hace poquito me permití escribir en un comentario de un reel que ese comentario me ha traído un montón de comentarios extra y hasta seguidores y hasta haters. El caso es que sentí la necesidad también de soltar esa información. Después les hablo de esto. Y también fue liberador para mí. También simplemente es, mira, ya dije lo que realmente pienso y necesitaba decirlo. Y siempre lo que podemos comprobar es, un montón de personas también pensaban como yo. Entonces, el tip número 1, elige muy bien con quién. El tip número 2 también, decide cuánto te vas a permitir hacerlo, porque no se trata de caer en los patrones del pasado de, ay no, ahora Tefi dijo que hay que juzgar, entonces me la va a pasar todo el día chismeando y rajando de todo el mundo. No, por supuesto que no. Entonces, por ejemplo, va a ser útil esto de la fórmula 80-20. El 80% de tus conversaciones que sea acerca de cosas constructivas, de tus sueños, de tus proyectos, de las cosas maravillosas que estás haciendo. Hay tantas cosas de las cuales hablar. Y el 20% permítete como, ok, voy ahora sí a hablar de esto que lo tengo que soltar. Muy bien. Y el siguiente tip, y sobre todo el más importante, el más relevante, es que una vez tú realices ese juicio, una vez tú ya, bueno, lo soltaste, te desahogaste, esto que te incomodaba, no sé qué, entonces pases a la fase de análisis y reflexión. Esto es lo más importante de todo. Y estas son unas preguntas que yo te propongo que puedes hacer, o mejor dicho, hacerte, y de hecho responder en tu agenda, en la que sea que tengas, o mejor aún si es en tu agenda enfocada y poderosa, a estas preguntas que te voy a decir aquí, que probablemente te van a ayudar muchísimo. Observa, cuando tú estás juzgando, cuando tú estás criticando eso de esa otra persona, hay algo que realmente te molesta, hay algo que realmente te incomoda, casi al punto de que parece que esa situación la estuvieras haciendo
o ejecutando tú misma. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de mi vida real, voy a ser aquí vulnerable y libre. A mí me ha pasado con personas que sigo en redes sociales que quizá en algún punto de mi vida admiraba mucho y luego fue como que esta persona me empieza a generar resistencia y es como que todo lo que hacía para mí era como digna de ser juzgado. Entonces, creo que este podcast me va a quedar con algunos ruiditos detrás de niñas jugando y correteando, pero bueno, ustedes me entienden, soy mamá de 2. Entonces, básicamente eso me pasaba, que empecé a incomodarme tanto con esas cosas que la persona publicaba que yo me empecé a cuestionar, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que me incomoda? ¿Por qué me molesta? Me lo preguntaba, de hecho me lo escribía, o sea, esto es lo que me incomoda, ¿qué es lo que me está mostrando eso de mí? Y una de las cosas que descubrí fue que básicamente yo había idealizado la forma de ver a esa persona y desde que eso me pasó, pues ya no me pasa más, porque yo la había dejado de ver como un ser humano normal y corriente como lo que es y había empezado a verla como un superhéroe, como una superheroína y el punto al que yo quería llegar. Entonces cuando veo que su dirección toma otro rumbo y no era esa heroína que yo estaba visualizando con la vida que yo realmente estaba viendo para ella, a mí me empieza a incomodar y entonces me doy cuenta de que es eso, que básicamente yo estoy juzgando porque yo misma no me he atrevido a hacer lo que esa persona sí se atreve a hacer. Entonces miren qué aha moments los que uno puede descubrir. Lo siguiente que te puedes preguntar es, cuando estás chismeando de la vida de otra persona, cuando estás ya en modo chisme, mirarle la ropa, mirarle los zapatos, no sé qué, o sea, cosas que son súper superficiales y banales y que parecen muy tontas, hay algo de la vida de esa persona que quieres para ti. Tiene mucha relación con lo anterior, pero aquí ya es como, por ejemplo, vemos a la chica que está ahí presumiendo el viaje. Ay, pero qué tonta, porque todo lo que sube son viajes. A lo mejor es que tú quieres viajar. O, sí, básicamente identificar si eso que estamos criticando viene desde la envidia. Ojo, como me he estado observando mucho en estos procesos, también me he dado cuenta de que muchas veces no es que realmente venga desde la envidia y, por ejemplo, esas cosas así tontas ya no las critico, ya es muy poco lo que yo puedo llegar a hablar acerca de eso. Pero lo que sí me he dado cuenta es que a veces ese juicio sí viene desde un punto incluso de amor, incluso de decir, yo sé y veo cómo esta persona está sufriendo. Esto también pasa a veces con la familia, sobre todo cuando tenemos esos casos súper cercanos. Y de verdad viene como desde pobrecita, o sea, yo sé que estoy juzgando porque veo que ella está haciendo algo mal, pero de verdad viene desde el amor, porque de verdad creo que si me siguiera este consejito, podría irle un poquito mejor, podría tener otra perspectiva, podría... Me interrumpieron y me tocó parar, así que no sé exactamente dónde quedé, pero les estaba diciendo que básicamente a veces también viene un poco desde el amor, no siempre el juicio, o sea, viene con esa intención de intentar ayudar, de intentar mejorar algo. Y por supuesto, pues va a depender mucho del contexto, de nuestra intuición, de nuestra verdadera intención y lo que nosotras identifiquemos, el saber si es oportuno que nosotras nos metamos o no. Esto ya da para otro podcast, pero por supuesto que a veces nosotras vemos desde afuera situaciones que parecen solucionables con mucha facilidad, pero cuando estamos obviamente metidas en el meollo directamente, pues no se ve tan fácil. Y aunque venga otra persona de afuera a decirnos, mira, lo que tienes que hacer es esto, tampoco se ve tan fácil y muchas veces es completamente irracional, de hecho, que tú pretendas llegar a decirle, esto es lo que estás haciendo mal y esta es la solución. Esa persona pues necesita llegar ahí por sus propios medios, ¿verdad? Entonces, creo que con esto ya les he dejado buen material. Creo que con esto es suficiente para que ustedes ya se lleven una base de cómo se puede de verdad utilizar el juicio de forma útil, bueno, de forma positiva, divertida. La vida está para eso, para divertirnos, que no nos vayamos, y si estás ahí en el extremo de
el, la espiritualidad y todo lo bueno y paz y amor, recuerda que el equilibrio necesita que hayan dos cosas contrarias, el yin y el yang, el sol y la luna, la noche y la luz, la noche y el día. Así que permítete ser todo lo humana que ya eres y permítete ser también todo lo espiritual y todo lo divina que ya eres, desde el punto que a ti verdaderamente te funcione y te sirva. Bueno, mis chicas, nos vemos o nos escuchamos en el siguiente y espero que este les haya gustado.